Dice así la palabra del Señor, Job 22 al 24. Entonces Elifaz el temanita respondió: ¿Puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas a beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Pero la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino, o tinieblas y no puedes ver, y abundancia de agua te cubre. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede Él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. ¿Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos dijeron a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? Él había llenado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo: ciertamente nuestros adversarios han sido destruidos, y el fuego ha consumido su abundancia. Cede ahora y haz la paz con él. Así te vendrá el bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida. Porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y te escuchará, y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido, hablarás con confianza, y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de sus manos. Entonces Job respondió: aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono? Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Me adelanto, pero él no está allí. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda, no lo distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda. Su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Por tanto, me espantaría ante su presencia. Cuando lo pienso, siento terror de Él. Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón y el Todopoderoso el que me ha perturbado. Pero no me hacen callar las tinieblas, ni la densa oscuridad que me cubre. ¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso y por qué no ven sus días los que lo conocen? Algunos quitan los linderos, roban y devoran los rebaños, se llevan los asnos de los huérfanos, toman en prenda el buey de la viuda, apartan del camino a los necesitados, hacen que se escondan completamente los pobres de la tierra, como asnos monteses en el desierto, salen los pobres con afán en busca de alimento y de pan para sus hijos. En lugar desolado cosechan su forraje en el campo,
y vendimian la viña del impío. Pasan la noche desnudos sin ropa y no tienen cobertura contra el frío. Mojados están con los aguaceros de los montes y se abrazan a la peña por falta de abrigo. Otros arrancan del pecho al huérfano y contra el pobre exigen prenda. Hacen que el pobre ande desnudo sin ropa y al hambriento quitan las gavillas. Entre sus paredes producen aceite, pisan los lagares, pero pasan sed. Desde la ciudad gimen los hombres y claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su súplica. Otros han estado con los que se rebelan contra la luz. No quieren conocer sus caminos ni moran en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero espera al anochecer, diciendo, ningún ojo me verá, y disfraza su rostro. En la oscuridad minan las casas, y de día se encierran, no conocen la luz, porque para él la mañana es como densa oscuridad, pues está acostumbrado a los terrores de la densa oscuridad. Sobre la superficie de las aguas son insignificantes. Maldita es su porción sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. La madre no lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda, pero Dios arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Son exaltados por poco tiempo y después desaparecen. Además, son humillados y como todo, recogidos, como las cabezas de las espigas son cortados. Y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Quiero comenzar hablándoles, mis hermanos, de George Matheson, un hombre que nació en Escocia en 1842. Era un joven brillante, comenzó sus estudios en la Universidad de Glasgow y estaba comprometido para casarse. Tenía muy buenas expectativas para su futuro. Él quería ser pastor y estudiando en la universidad comenzó a perder la vista. Y pasaban los meses y perdía más capacidad para ver y más capacidad para ver hasta que se quedó totalmente ciego. La joven con la que estaba comprometido para matrimonio rompió el compromiso diciéndole, yo no puedo vivir atada a un hombre ciego toda mi vida. Y eso rompió el corazón de este hombre. Siguió estudiando, se convirtió en pastor, pero años después, su hermana, que lo cuidó mucho, se iba a casar. Y es de esos momentos donde la alegría de otros se puede convertir en dolor tuyo, porque tú has perdido mucho de lo que ellos están ganando. Él estaba alegre por su hermana, pero al mismo tiempo destrozado porque se acordaba que su prometida roto con él, había roto el compromiso porque él se había quedado ciego. Y ese día de la boda de su hermana, él pasó en una combinación de alegría y aflicción. Gozo por su hermana, sufrimiento por lo que le había ocurrido a él. Y esa noche, él escribió un himno que se titula Oh amor que no me dejarás. Él dice que lo escribió en unos pocos minutos. Y una estrofa, la primera estrofa de ese himno dice, oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en el océano de tu amor más rica al fin será. Ahí tienes a un hombre totalmente destrozado, pero buscando a Dios para hablar con él y expresarle su confianza. Eso
Eso sucede con los creyentes. Podemos estar destrozados, pero ir a Dios. Podemos estar llorando, pero en la presencia de Dios. Y eso es lo que Job hace. Una y otra vez en el libro de Job lo vemos haciendo eso. Es un hombre que está destrozado, hecho pedazos, lleno de dolor. En los primeros capítulos de Job nosotros vemos cómo él en un día perdió toda su riqueza. El hombre más rico de su región perdió absolutamente toda su riqueza. Se quedó sin sus propiedades, sin sus negocios, sin sus animales, sin sus trabajadores. Y ese mismo día perdió a 10 hijos. Y un poco de tiempo después perdió su salud. De ser uno de los líderes de su ciudad, estaba sentado en el basurero municipal. Pero con todo y eso, seguía buscando a Dios una y otra vez. Y lo que él hace en los capítulos 23 y 24 de Job es que él vuelve a pedir una audiencia con Dios. Quiere que Dios lo escuche. Este sermón se titula Dios ha hecho desmayar mi corazón, pero quiero hablar con él. Dios me tiene aquí en el basurero municipal, pero quiero hablar con él. Y mis hermanos, si nosotros queremos aprender a sufrir, que es una de las razones por las que hemos comenzado esta serie del libro de Job, si nosotros queremos aprender a sufrir bien, no podemos pasar esto de largo. En medio del sufrimiento tú puedes ir a Dios. No vayas lejos de Él, ve a Él. Él te sostiene, Él te recibe, Él te ama, Él te escucha, aunque parezca que no. Y en estos 3 capítulos del libro de Job vemos primero el discurso de Elifaz y después la respuesta de Job. Veamos en primer lugar el discurso de Elifaz, mis hermanos. Nosotros podemos dividir este discurso en 3 partes. Elifaz primero acusa a Job, versículos 1 al 11. Después afirma que Dios interviene en asuntos humanos. Y por último, llama a Job al arrepentimiento. Esa es la última palabra de Elifaz en el libro. Job, arrepiéntete. Elifaz está cansado, yo diría harto, de que Job defienda su inocencia. Ya llevamos desde el capítulo 4 en esta conversación entre Job y sus amigos. En el capítulo 3 habla Job y en el capítulo 4 empiezan a hablar los amigos. Y lo que hacen estos 3 hombres es acusarlo. Tú estás sufriendo porque algún pecado tienes. Algo tienes escondido, sácalo a la luz. Pero Job, cada vez que habla, defiende su inocencia. Y a Elifaz le parece que Job está siendo obstinado. Es como, qué burro eres, Job. Qué terco eres. Y desde esa perspectiva, Elifaz, en el capítulo 22, refuta todas las declaraciones de Job y le muestra lo equivocado que está, según Elifaz, obviamente. Nosotros sabemos que Job no está sufriendo porque tiene pecado escondido, porque la opinión de Dios en el capítulo 2 es que Job es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre genuino, que sirve a Dios genuinamente. Pero Elifaz no conoce la opinión de Dios y hace un juicio apresurado y erróneo, equivocado. ¿Qué está diciendo Elifaz en este capítulo? La desgracia que viene al ser humano solo tiene una razón, el pecado del ser humano. Punto. No le busques más, Job. Nunca, jamás Dios trae desgracias sobre alguien que no ha pecado gravemente para merecerse esa desgracia. Hay un comentarista que se llama Arthur Weiser y él dice que en todo este discurso Elifaz está cometiendo 2 errores graves. El primero es que reduce a Dios a ser una máquina dispensadora. Te portaste bien, te da bien, te portaste mal, te da mal. La vida, dice Elifaz, no puede funcionar de otra manera. Dios tiene un sistema automático de retribución. Te da lo que mereces.
Y esto es un grave error porque reduce a Dios a un sistema predecible, entendible. También es un grave error porque te da una respuesta simplista al sufrimiento. Es algo muy simple. ¿Te portaste mal? Pau, pau. ¿Te portaste bien? Paleta. La vida es más compleja que eso. La vida es mucho más compleja que eso. Dice este comentarista que el segundo error que está cometiendo Elifaz es decir que las acciones morales solo valen por su utilidad. Pues me sirven porque me va bien. Me porto bien, me va bien. Utilitarismo en su máxima expresión. Pragmatismo. ¿Quieres que te vaya bien? Pórtate bien. ¿Por qué entonces tú vas a ser una persona moral y recta y justa? ¿Por qué no vas a hacer fraude ni vas a participar en actos de corrupción? ¿Por qué no vas a lavar dinero? ¿Por qué no vas a tomar de tomas clandestinas? Porque quieres que te vaya bien. Entonces, esto es un error terrible porque reduce la obediencia a la conveniencia. ¿Quiero conveniencia para mí? Perfecto, me porto bien. Entonces, la obediencia se convierte en un medio para obtener beneficios y se hace egoísta. No obedezco a Dios porque Él es Dios y porque Él me dice que yo le obedezca, sino porque quiero que me vaya bien. Son motivaciones totalmente diferentes para obedecer, mis hermanos. Es como cuando tú te levantas y quieres tener tu plan de lectura bíblico en la mañana para que te vaya bien ese día, ¿no? Yo leí, lo marqué ahí en el app. ¿No viste, Dios? Y ahora el accidente en López Mateos. Qué bonito. ¿Y entonces para qué me levanto a leer yo? ¿Para qué madrugo? Mejor me quedo dormido. ¿De qué sirve? Y hermanos, Dios a veces nos llama a obedecer sin prometernos que nos va a ir bien por obedecer. Pero Él es digno de que le obedezcamos porque Él es Dios y Él es sabio y Él sabe mejor que nosotros. Ahora, yo creo que el peor error de reducir la obediencia a conveniencia es que produce dudas enormes en el creyente cuando llega el dolor y el sufrimiento, porque el creyente deduce, no funciona servir a Dios. Mira, me está yendo mal. Ahora, seguir a Dios es lo mejor que hay en la vida, no hay nada mejor. Pero Elifaz dice, la obediencia es para que te vaya bien. Y si no te va bien, si el negocio fracasa, si te vas a la quiebra, si terminas en el hospital con un diagnóstico malo, no te funcionó servir a Dios. Y eso hace que tú dudes de Dios. Hermanos, es muy dañino para la vida cristiana reducir la obediencia a la conveniencia. Es muy dañino para la vida cristiana. Obedecemos porque Dios nos llama a obedecer. Obedecemos porque agradamos a Dios al obedecer. Obedecemos porque eso da gloria a Dios. Cueste lo que cueste, pase lo que pase en nuestra vida. Y mira cómo Elifaz acusa a Job. Versículo 1 y 2 en adelante. Entonces Elifaz el temanita respondió, ¿puede un hombre ser útil a Dios o un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o gana algo si haces perfectos tus caminos? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende, que entra en juicio contigo? Es imposible, Job. Es imposible que tu sufrimiento sea en vano, por nada. Ah, mira, estás sufriendo y no hiciste nada para merecerlo. No, estás mereciéndolo. Estás recibiendo exactamente lo que mereces. Y Dios no te está castigando en vano. Dios no te está castigando a pesar de tu piedad o por tu piedad. Él te está castigando por tu
pecado. Versículo 5, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Tus pecados no son pequeños, Job. Tus pecados son muy grandes. Tus pecados son enormes. Tus pecados son horribles y terribles. Tú tienes una culpabilidad enorme. Elifaz ya no se anda por las ramas. Él está diciendo que Job tiene grandes pecados. Como un fiscal acusador en una corte, le va a sacar la lista. A continuación, Elifaz le saca la lista de sus pecados a Job. Nosotros sabemos, porque tenemos el capítulo 1 y 2, que Job no tiene pecado escondido, pero Elifaz le va a mencionar una lista de los pecados que Job tiene escondidos. Porque Elifaz sabe, ¿cierto? Como muchas veces nosotros le sacamos la lista de pecados al hermano, ¿no? Elifaz no tiene ninguna evidencia para mencionar estos pecados, pero se los va a sacar como quiera. Versículo 6. Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de sus ropas a los desnudos. No dabas a beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Pero la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino o tinieblas y no puedes ver y abundancia de agua te cubre. ¿Qué está diciendo Elifaz? Has sido malo con los pobres, con los frágiles. No los has cuidado. No les has mostrado ni el mínimo de compasión. Ni un vaso con agua le has dado a un sediento. Has hecho daño, Job. Y todo por amor al dinero. Has cerrado tu billetera y no has dado nada, ni la más mínima acción compasiva. No has ayudado a nadie. Amas tanto el dinero que no has ayudado a nadie. Amas tanto el dinero que le has quitado las pertenencias a gente que poco tenía. Has abusado de los débiles. Básicamente, Elifaz le está diciendo, mira, tú tenías una posición de autoridad y la usaste para abusar de otros. Y no se queda ahí. A continuación, Elifaz le dice a Job que Dios castiga a los malos. Versículo 12. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira también las más lejanas estrellas, cuán altas están. Y tú dices, ¿qué sabe Dios? ¿Puede él juzgar a través de las densas tinieblas? Las nubes lo ocultan y no puede ver, y se pasea por la bóveda del cielo. Aquí supuestamente Elifaz está citando a Job, como que Job dijo estas palabras. Y tú dices, versículo 13, ¿qué sabe Dios? ¿Puede él juzgar a través de las densas tinieblas? Y Elifaz le está diciendo a Job, Job, tú no entiendes a Dios por lo que dices. Pero Elifaz ha malentendido a Job terriblemente porque no lo ha escuchado bien. Job se está quejando y en su queja ha dicho cosas muy chocantes, pero no ha dicho lo que Elifaz está diciendo aquí. Job nunca ha dicho que Dios no hará nada nunca para corregir la maldad. Eso nunca lo ha dicho Job. Pero Elifaz está afirmando que Job dijo eso. O sea, le está poniendo palabras en la boca a Job que Job nunca dijo. No lo ha escuchado bien, no lo ha entendido bien. Job nunca ha dicho que Dios no interviene en su creación. Y Job lo va a aclarar en el capítulo 24. Dios juzgará a los malos, solo que todavía no. Dios juzgará, y esa es la teología de Job, que es una teología correcta. Dios juzgará, pero todavía no. Pero él quiere que Dios juzgue para levantarlo a él de ese sufrimiento.
Y a continuación, Elifaz hace algo todavía aún más terrible de lo que está haciendo hasta este momento en su discurso. Elifaz habla de desastres en el pasado, como el diluvio, por ejemplo, y le está diciendo, Job, tú conoces los desastres en el pasado, ¿cierto? Terremotos, tornados, inundaciones. ¿Tú crees que a ellos les sucedió eso por inocentes? No, Dios los arrasó porque eran pecadores. Miren el versículo 15. ¿Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, que fueron arrebatados antes de su tiempo y cuyos cimientos fueron arrasados por un río? Ellos dijeron a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué puede hacernos el Todopoderoso? Él había llenado de bienes sus casas, pero el consejo de los malos está lejos de mí. Los justos ven y se alegran, y el inocente se burla de ellos, diciendo, ciertamente nuestros adversarios han sido destruidos y el fuego ha consumido su abundancia. En el pasado, todos los desastres naturales han sido porque esa gente se lo merecía. Inundación se la merecen. Terremotos se lo merecen. Fuegos, incendios se lo merecen. Y tú estás en esa misma línea de gente perversa que está sufriendo por su maldad. Y aquí Elifaz termina sus palabras, y estas son las últimas palabras que tenemos de él en el libro, con un llamado al arrepentimiento. Versículo 21. Cede ahora y haz la paz con él, así te vendrá bien. Recibe, te ruego, la instrucción de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Si alejas de tu tienda la injusticia y pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro y tu plata escogida, porque entonces te deleitarás en el Todopoderoso y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y te escuchará y cumplirás tus votos. Decidirás una cosa y se te cumplirá. Y en tus caminos resplandecerá la luz. Cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Él librará aún al que no es inocente, que será librado por la pureza de tus manos. Arrepiéntete, Job. Y específicamente, Job, arrepiéntete de tu idolatría por el dinero, de tu avaricia. Versículo 24. Si pones tu oro en el polvo y el oro de Ofir entre las piedras de los arroyos, el Todopoderoso será para ti tu oro. Cambia de ídolo, Job. Tu ídolo es el dinero, por eso has hecho tanto daño y tanto mal. Que Dios sea tu verdadero Dios, no el dinero. Y aquí tenemos un llamado al arrepentimiento, que es un llamado correcto, pero en este caso a la persona incorrecta, y de la manera incorrecta y con las palabras incorrectas, ¿cierto? Un comentarista, me gusta mucho cómo lo expresa, Robert Alden dice, esta es buena medicina dada al paciente equivocado. Buena medicina, es buenísima la medicina, pero no le tocaba a este paciente. Y aquí tenemos una aplicación para todos nosotros. Hermanos amados, iglesia, presten atención. No juzguemos antes de tiempo. Somos muy rápidos para juzgar, mis hermanos. ¿No es cierto? Somos demasiado rápidos para juzgar. Somos muy juzgones. Nos gusta, nos encanta, nos fascina sentarnos en la silla del juez. ¿Cierto? No me dejen mentir, hermanos. ¿Cierto? Nos encanta sentarnos en la silla del juez. Y ahí estamos nosotros, emitiendo juicios a la derecha y a la izquierda. Muchas veces conocemos el 5% de una situación y ya estamos juzgando. No conocemos el matrimonio allá que está en problemas, pero de volada juzgamos. No sabemos las dinámicas de una familia y vemos a sus hijos y empezamos a juzgar. Vemos a alguien batallando económicamente y juzgamos. Vemos a alguien batallando quizás con algún pecado y juzgamos. La Biblia no nos dice, presta atención, que no hagamos juicios. La Biblia no nos dice que no hagamos juicios. Hay momentos totalmente apropiados para emitir un juicio, mis hermanos. Por ejemplo,
En Juan 7, Jesús estaba en una fiesta y él estaba siendo juzgado y le decían las personas que tenía un demonio. Y Jesús dijo en el versículo 24, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. O sea, Jesús no dice, no juzguen en absoluto. Lo que dice es, juzguen con juicio justo. Si hay un momento para emitir un juicio, mis hermanos, la Biblia no prohíbe los juzgados. La Biblia no prohíbe llevar a alguien a los juzgados. La Biblia no prohíbe eso. Hay algunos que mencionan Mateo 7, 1. No juzguen para que no sean juzgados. Dice, no me juzgues, no me juzgues. Mateo 7, 1. Mateo 7, 1. No me juzgues, no me juzgues. No, pero entonces, Juan 7, 24, ¿qué? Si se hace un juicio, por ejemplo, la disciplina en la iglesia es un juicio de parte de la iglesia para la persona que dice que es cristiana y que está en pecado y no se aparta de ese pecado. Y ese es un juicio de la iglesia y Dios dio la autoridad a la iglesia para emitir ese juicio. Y debe emitir ese juicio. Si la iglesia no emite ese juicio, está pecando. Pero tengamos cuidado para emitir juicios, mis hermanos. La Biblia no prohíbe hacer juicio, pero sí nos dice que debemos ser muy cuidadosos al emitir juicio contra otros. No corras a sentarte en la silla del juez. No corras. Escucha lo que dice Santiago 4. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. ¿Por qué? Porque has puesto la ley a un lado y te has puesto tú como ley. Aguas con eso, mis hermanos. No corras a acusar a un hermano, a una hermana, a un líder de la iglesia. Santiago 4:12 dice, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Qué te crees juzgando a los demás? ¿Por qué emites juicio? Hermanos, nosotros si somos totalmente honestos y francos, corremos a sentarnos a la silla del juez. ¿No es así? De volada, vamos corriendo y nos sentamos. Pónganse de pie todos, su señoría va a entrar. Y ahí estamos nosotros sentados en la silla del juez, evaluando a todos, ¿no? Y tenemos el radar de pecado. ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Qué mal andas! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Qué pecador eres! Como Elifaz. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, versículo 1 en adelante. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En la iglesia de Corinto había un problema. Los corintios estaban peleándose por qué líder y qué pastor era mejor. Pablo, Cefas, Apolos, Pedro que es el mismo Cefas. Estaban peleando. Y Pablo dice, hermanos, no juzguen. Unos decían, es que a mí me gusta cómo predica Pedro, pero Apolos, no, su apologética no da en el blanco. Otros decían, no, a mí Apolos es súper elocuente. Pedro ni a la universidad fue. Otros decían, Pablo, el apóstol que fue al tercer cielo. A mí no me pongan los otros gatos ahí que se van a subir en el púlpito a hablar. Y Pablo dice, todos nosotros somos servidores de Dios. Eso es lo que somos. ¿Por qué nos juzgan? Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, escucha esto es poderoso. Llévatelo a tu casa y reflexiona en ello. Pablo dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. ¿Qué le está diciendo Pablo? No me importa el juicio que ustedes hagan de mí. No me importa. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mi conciencia está limpia. Pero no por eso estoy sin culpa. O sea, no porque mi conciencia esté limpia quiere decir que yo no tengo pecado. Hasta donde me llega mi conocimiento, mi conciencia está limpia, pero puede ser que yo tenga un pecado el cual no esté viendo. O sea,
Pablo está diciendo, hermanos, tengan cuidado en juzgarme y juzgar a los otros pastores de la iglesia. Yo mismo tengo cuidado en juzgarme. ¿Sí sigues la lógica de Pablo? Tenemos que tener cuidado en juzgarnos a nosotros mismos porque podemos tener puntos ciegos y no estar viendo cosas que sí son pecado en nuestra vida. O sea, Pablo desconfía del juicio de otros contra él y desconfía de su propio juicio de sí mismo. Y sigue diciendo, pero no estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, y aquí viene la aplicación para todos nosotros, comenzando por este servidor. No juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. No juzgues antes de tiempo. Espera que el Señor venga. Hay algunas cosas, hermano, que tú simplemente debes decir, el Señor lo va a juzgar y ya. Se acabó. No juzgues. No te sientes, no apartes la ley de Dios y te sientes tú en la silla del juez. ¿Cómo aplico esto, Daniel? Mañana es lunes. A ver, dime así algo práctico, pues. Aterrízame ese avión que allá estás a 3,000 pies. Yo quiero algo aquí para mañana. Primero, aplicación súper práctica. Recuerda cuando escuches algo de alguien que siempre hay 2 o más versiones. Siempre. Está la versión que Elifaz miraba de Job y está la versión de Dios. Y Elifaz no conocía la versión de Dios. Aguas con juzgar porque no conocemos, mis hermanos. Si llega una hermana de la iglesia a decirte, ay, mi marido es un desastre, es un sinvergüenza, flojo, ni una toalla se digna recoger. Y tú, ay, mi hija, lo siento, mira, y ya empiezas a tener malos pensamientos contra el hombre, ¿no? Y vienes el domingo a la iglesia y dices, oh, este flojo que está haciendo que mi amiga pase malos ratos. Ya juzgaste y no lo has escuchado a él, no has escuchado a los hijos. Yo he aprendido a las malas como pastor que siempre hay 2 versiones o más. Siempre ten cuidado porque hay información que tú no conoces. Otra aplicación muy práctica. Enfócate en tu propio pecado antes de sentarte como juez para juzgar el pecado de otro. Está fácil esa, ¿cierto? Saca la viga de tu ojo antes de ver la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7. Tercero, no te creas la cuarta persona de la Trinidad pensando que sabes discernir las motivaciones de la gente. Tú no puedes discernir las motivaciones de la gente, solo Dios conoce la motivación. Quizá tú ves a alguien dando una ofrenda, 1,000 pesitos, a una persona en necesidad, y tú dices, ese algo ha de traer. Ya le estás asignando malas motivaciones a la persona. Y tú no conoces el corazón. Yo no conozco el corazón. Tú no conoces las motivaciones de una persona. Tú no sabes qué mueve a una persona a hacer algo. Y creo que la aplicación más importante para todos, que es la aplicación del apóstol Pablo aquí, es vive recordando el juicio final que hará Dios de manera perfecta. Vive recordando el juicio final que hará Dios de manera perfecta. 1 Corintios 4:5. No juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Si no sabes, no juzgues. Si no tienes toda la información posible, no te sientes en la silla de juez. Sentarse en la silla del juez es algo muy delicado, mis amados hermanos, muy delicado. Ahora, quizá hay gente aquí que no cree en Jesús como su Salvador y está diciendo, por fin le dijeron a esos cristianos juzgones que dejen de juzgar. Ya no me van a juzgar. Ya no me van a juzgar mi estilo de vida. Ahora, quiero hablarte de ti. Es bueno que los cristianos juzgones no te juzguen. Es apropiado. Y ellos están llamados a no juzgarte. Ellos están llamados a no juzgarte injustamente.
Pero tú tienes un problema más grande que el juicio de los hombres, que es el juicio de Dios. Tú te puedes pasar el juicio de los hombres, pero nunca te puedes pasar el juicio de Dios. Ahí sí topaste con pared. Y si no te has arrepentido de tu pecado y creído en Jesús, estás en serios problemas, porque el juez del universo se va a sentar en su trono y te va a juzgar. Y él no conoce lo que las personas conocen de ti. Él te conoce perfectamente, tu intimidad, tus secretos, tus pecados más oscuros. Él conoce absolutamente todo de tu vida. Haz de cuenta que Él tiene un DVD de tu vida, una película de tu vida, el disco duro, ahí está, de toda tu vida, de todas tus acciones. Y si tú dices, cristianos juzgones, no me juzguen, ya la libré de estos cristianos juzgones, aguas, porque estás caminando hacia la silla del juez del universo. Te vas a presentar delante de él un día. Tú te vas a presentar delante del juez del universo, Cristo Jesús, y le vas a rendir cuentas de tu vida. Y él te va a juzgar. Y si no estás cubierto por la justicia de Cristo, te va a condenar por siempre en el infierno. Y eso es horrible. Eso es horrible. Entonces, tengo que hablarte de las buenas noticias del Evangelio. Dios nos creó para que viviéramos para su gloria y disfrutáramos de Él para siempre. Pero nosotros decidimos apartarnos de Dios, quebrantar sus leyes. Pero Él, en lugar de condenar a todos y mandarnos al infierno como lo merecemos, envió a su Hijo Jesucristo para que Jesús viviera la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y muriera en una cruz como sustituto por los pecadores. Y dice la Biblia que aquí vienen las buenas noticias. Tú estás en graves problemas por tu pecado delante de Dios, pero Cristo Jesús pagó en la cruz por todos aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en Cristo. En otras palabras, la única manera de estar preparado para presentarte delante del juez del universo es cubierto por la justicia de Cristo, porque lo que sucede cuando tú crees en Jesús es que tus pecados pasan a su cuenta y su justicia perfecta pasa a tu cuenta. Se te viste con la ropa perfecta de Cristo y tú te podrás presentar delante de Dios y dar cuentas por tu vida, porque Cristo pagó en la cruz. El llamado hoy es arrepiéntete. Arrepiéntete y ven a Jesús. Lo acabamos de cantar. En el canto Jesús nuestro juez y rescate. Oh pecadores, clamen a su juez para que sea hoy su rescate. Caigan rendidos ante la gracia de Jesús, nuestro juez y rescate. Delante del que te vas a parar para rendir cuentas por tu vida es el mismo que pagó el rescate en la cruz por ti. Y es la única manera de ser declarado justo, perfecto, limpio, santo y ser recibido por siempre en la presencia de Dios. No te tardes, ven a Jesús hoy. No mañana, ven a Jesús hoy. Él pagó. No esperes a enfrentarte con Él como juez, porque vas a temblar del terror y te va a enviar por siempre a una eternidad separada de Dios, la fuente de todo bien y gozo, el infierno eterno. No vayas allá. No vayas allá. Te lo suplico, no vayas allá. Te lo ruego, no vayas allá. No es leyenda, es verdad. Hay un infierno, no vayas allá. Ven a Cristo hoy. Veamos rápidamente la respuesta de Job, mis hermanos. En el capítulo 23, Job básicamente declara su confianza en Dios y en que lo restituirá. Y en el capítulo 24 se queja de las condiciones injustas. En otras palabras, en el capítulo 24, Job dice, muchachos, amigos, no es que yo no crea en la justicia. Dios hará justicia, pero todavía no. Dios hará justicia, pero todavía no. Miren el versículo 1 del capítulo 23. Entonces Job respondió, aún hoy mi queja es rebelión y su mano es pesada a pesar de mi gemido. ¿Quién me diera
saber dónde encontrarlo para poder llegar hasta su trono. Expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Discutiría él conmigo con la grandeza de su poder? No. Ciertamente me prestaría atención. Allí el justo razonaría con él y yo sería librado para siempre de mi juez. Mis hermanos, esto que hace Job es demasiado llamativo. No lo pases rápido así, pues en la lectura no lo pasemos rápido. Es demasiado llamativo. ¿Por qué? Porque Job rechaza tanto la acusación que está haciendo Elifaz de él que ni le responde a Job. Es como, te voy a ignorar, hijo. Quiero una audiencia con Dios. Elifaz le ha mencionado, no ha cuidado a los pobres, ha abusado de los débiles, se ha enriquecido a través del abuso de autoridad y de poder. Y Job dice, yo no tengo nada que responderte, Elifaz, porque todo eso es pura mentira. Yo necesito hablar con Dios. Yo necesito una audiencia con Él. Y aquí tenemos una aplicación para todos nosotros que es muy importante, mis hermanos. Si la exhortación de alguien, incluso del pastor desde este púlpito, no es para ti, no es para ti. ¿Sí? Esto es muy importante, mis hermanos. Especialmente es importante para las personas con una conciencia sensible. ¿Sí? Si tú estás caminando bien en esa área de tu vida, esa exhortación no es para ti. No te condenes. El ejemplo inmediato es que acabo de hacer un llamado de aplicación para toda la iglesia a no juzgar a otros. Si tú no estás juzgando a otros, no te lleves eso en tu corazón como culpa. No empieces a escarbarle ahí. En algún lugar yo estoy condenando a otro. Yo estoy condenando a otro. Yo debo estar condenando, pero el pastor dijo que no condenen. En algún punto yo debo estar condenando a alguien. Hermano, no. Dios no nos llama a una búsqueda enfermiza de pecados en nuestro corazón. ¿No? Pablo dice, ustedes me juzgan, Corintios. Yo en poco tengo su juicio. Porque no es cierto lo que ustedes están diciendo de mí. No es cierto. Si alguien llega contigo y te digo, hermano, yo desde mi piedad quiero decirte que tengo que exhortarte en algo. No seas mentiroso, por poner un ejemplo. Y tú, pero ¿de dónde yo soy un mentiroso? O sea, hermano, si no eres un mentiroso, no te quedes con esa exhortación. Dile, déjame orar y platicar con otras personas que me conocen. Pero si no eres un mentiroso, no eres un mentiroso ya. Recuerdo que predicando a través de Primera de Timoteo, que habla de la vida en la iglesia y de los pastores y el liderazgo, yo dije que hay hombres que quieren ser pastores, pero no para cuidar el rebaño de Cristo, sino porque quieren poder, autoridad y tener un lugar donde otros lo escuchen. Y hermanos venían y decían, no, Daniel, pero es que yo no quiero eso. Pues da gracias a Dios, hermano. ¿Sabes cuál es tu aplicación? Gratitud. Gracias Dios porque yo no quiero eso. Y es por tu gracia. Hermano, si hacen el llamado a arrepentirse de algún pecado y tú no estás en ese pecado, pues no tienes que arrepentirte. Esto debe ser liberador, mis hermanos, porque si tú estás caminando con Cristo, vive a cuentas cortas con Cristo y ya. No te eches culpa que Dios no quiere que tú tengas sobre ti. No empieces a escarbar y a escarbar y a escarbar y a escarbar. En algún lado yo tengo algún ídolo, porque ahí hablan de idolatría, ¿cierto? En algún ídolo yo tengo. Dios no quiere que tú te dediques a una introspección enfermiza. Si Dios te revela un pecado, confiésalo, arrepiéntete, apártate y camina con Cristo. Punto. Ahí está. Hermano, no le busquemos más. Es muy malo, muy negativo, poco productivo para los cristianos vivir en una introspección enfermiza. Kevin DeYoung, un pastor presbiteriano, siempre dice que él le dice a su iglesia, hermanos, escuchen, yo estoy haciendo un llamado a la santidad, pero a arrepentirse de cierto pecado, etcétera.
Pero algunos de ustedes, la aplicación que deben hacer es, gracias Dios, porque yo no estoy caminando en pecado en esa área. La aplicación es gratitud, mi hermano. Esa es la aplicación. Y yo te animo a que tú hagas esa aplicación frecuentemente. Si tú estás caminando bien con Dios aquí, gracias Dios. Esa es la aplicación. Te alabo, Señor, porque es por tu gracia que yo no estoy en esos pecados. Y si Dios te revela un pecado, arrepiéntete, apártate y camina con Cristo. La vida cristiana no es tan complicada como a veces nosotros la hacemos, mis amados hermanos. Aprende de Pablo. Ni aún yo mismo me juzgo, dice Pablo en el versículo 3 de 1 de Corintios 4. Job sigue hablando, mis hermanos. En el versículo 8 me adelanto, dice, pero él no está ahí, Dios no está ahí, retrocedo, pero no lo puedo percibir. Quiero una audiencia con él, pero no lo encuentro. Miro al norte, al sur, al este, al oeste, yo no lo encuentro por ninguna parte. Que alguien me tome de la mano y me lleve donde está él. Y en los versículos, el versículo 12 es la defensa más clara de Job hasta este punto en todo el libro. Del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Yo no me he apartado de la palabra de Dios. No me he apartado de la palabra de Dios. Estos hombres están equivocados en su juicio. Versículo 13, pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Dios es tan grande que me espanto. Siento terror, dice al final del versículo 15. Híjole, yo estoy pidiendo una audiencia con Dios, pero yo no sé cómo me vaya, porque Dios es tan grande y tan majestuoso y tan maravilloso. Mi conciencia está limpia, pero Dios es tan genial y tan maravilloso y tan grande y tan asombroso que me asusta. Pido una audiencia, pero asustado. En el capítulo 24, Job empieza a hablar del camino de los malvados y le dice, hey, Elifaz, Bildad, Zofar, escuchen, no es que yo crea que los malvados se van a salir con la suya y no van a tener un pago justo por sus fechorías y corrupciones. No, el libro de Job no niega la justicia de Dios, mis hermanos. El libro de Job no niega que Dios hará venganza sobre sus enemigos. Job en ningún momento dice, nadie se debe preocupar porque Dios no emite juicio. No, Dios emite juicio. En nuestras lecturas bíblicas, los hombres hemos pasado ya por Deuteronomio y hay una escena en Deuteronomio donde Dios pone al pueblo de Israel dividido en dos grupos. ¿Recuerdan nombres que van al día en su lectura? A un grupo del pueblo de Israel ponen un monte y al otro grupo lo ponen en el otro monte y empieza a hablar de las bendiciones que vienen por obedecer su ley y las maldiciones que vienen si desobedeces la ley. Es un pasaje estremecedor. Te debe poner a temblar. Hay grandes bendiciones por obedecer la ley de Dios y hay grandes maldiciones por desobedecerla. Y esas maldiciones son detalladas, mis hermanos. No más, no te va a ir bien en ninguno de tus caminos. Y al final fue lo que le sucedió al pueblo de Israel por su pecado. Llegaron y los tomaron cautivos. Mataron a sus hijos, abusaron de sus mujeres, mataron a sus soldados, los mataron de hambre. Exactamente como dicen esa lista de maldiciones. Exactamente como dicen esa lista de maldiciones. ¿Cuál es el punto de Job? El punto de Job es, en el capítulo 24, yo sé que Dios hará justicia, pero todavía no. Pero hará justicia. Algún día hará justicia. Y él empieza a hablar de las acciones concretas de los malvados que roban, extorsionan, secuestran personas para ponerlas a trabajar. ¿Te suena eso conocido? ¿Te suena familiar? Cometen actos de corrupción. ¿Te suena eso familiar? Vivimos en un país
que tiene mucho en común con lo que describe Job 24. Gente se aprovecha de los pobres, comete actos de corrupción, usan sus posiciones de poder para enriquecerse, hacen injusticias. Y dice Job, ¿ustedes creen que yo creo que se van a salir con la suya y no van a recibir su pago? Dios hará justicia, pero todavía no ha hecho justicia. Hermanos, todos los delincuentes, políticos corruptos, lavadores de dinero, todos, absolutamente todos recibirán su justo castigo. Si no aquí en la tierra, lo más terrorífico es que recibirán su justo castigo por la eternidad lejos de la presencia de Dios. Y la única solución para ellos es la única solución que había para nosotros: arrepentirse de su pecado, de su corrupción, de sus robos, de su huachicol, de su lavado de dinero, de sus extorsiones, de sus asesinatos, de su abuso de los pobres, y venir a Cristo, quien pagó en la cruz por todos los pecados de su pueblo. Esa es la única solución. Y por eso oramos desde este púlpito por la conversión de los políticos. Por eso oramos desde este púlpito por la conversión al Evangelio, porque el Evangelio llegue a todos los lugares de la sociedad, que alcance a los sicarios y a los narcotraficantes, que los alcance, porque su única esperanza es Cristo Jesús y nada más. Y nosotros decimos, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta violencia y tanto abuso? Y Job dice, paciencia. Vendrá un día donde Dios dará a cada uno su pago. Y nuestra esperanza no es que hemos sido buenas personas. Nuestra esperanza es que Cristo en la cruz pagó el castigo por nuestro pecado. Y por Cristo nosotros seremos recibidos en la presencia de Dios, no alejados de Él para siempre. Llegamos al capítulo 24. Y aunque Job está destrozado, triste, suplicando una audiencia con Dios, aún en este punto, Job todavía no ha dicho ninguna maldición contra Dios, que es lo que Satanás dijo en el capítulo 1 y capítulo 2 que Job iba a hacer. ¿Recuerdan? Dios, si tú le quitas todo a Job, él te maldecirá en tu cara. Capítulo 24, mucha conversación entre Job y sus amigos. No hay maldición. ¿Por qué? Porque para Job, Dios es digno de ser adorado, no por lo que da, sino por quien es Él. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos por tu palabra. Gracias porque un día tú vendrás a hacer justicia. Anhelamos que ese día llegue. Mientras tanto, ayúdanos a ser pacientes y a perseverar, incluso en medio de la injusticia y del sufrimiento y el dolor en este mundo y incluso en nuestro país. Oh Señor, salva hoy a pecadores que necesitan una obra milagrosa en su corazón de regeneración, nuevo nacimiento, que no sigan corriendo camino a enfrentarse contigo como juez para ser enviados por siempre al infierno, sino que vengan a Cristo hoy, quien pagó por todos los que creen en Él como Salvador, que es exactamente lo que recordamos a través de la Santa Cena. En el nombre de Jesús. Amén.